La teoría narrativa de Un pacto con el diablo, de Juan José Arreola. Reseña crítica. Por Alejandro Aguilar Rodríguez. Grupo 301. Un pacto con el diablo es una obra perteneciente al realismo mágico que explora el dilema ético entre la responsabilidad moral y la necesidad económica. Arreola reaviva el mito de Fausto, al introducirlo con humor negro en un contexto moderno. La lucha entre la pobreza y la tentación es su principal motor narrativo. En esta reseña, analizaremos cómo el autor retrata las complejas decisiones humanas a través de los elementos narrativos, simbólicos y actanciales del relato. ¿Quién fue Juan José Arreola? Juan José Arreola Zúñiga nació en 1918 en Ciudad Guzmán, Jalisco, antes Zapotlán el Grande, y murió en 2001 en Guadalajara, Jalisco. Fue un escritor autodidacta, conocido por su estilo experimental y su humor negro. Publicó obras como Varia Invención, Confabulario, Bestiario, y La Feria. Su trabajo ha sido comparado con el de Jorge Luis Borges. Gracias a la calidad de su obra, recibió numerosos reconocimientos, como el Premio Jalisco de Literatura, el Premio Nacional de Lingüística y Literatura, el Premio Juan Rulfo de Literatura Latinoamericana y del Caribe, y el Premio Ramón López Velarde. Además de ser escritor, fue promotor cultural, editor y profesor. A lo largo de su vida desempeñó numerosos oficios, como encuadernador, corrector y comentarista de radio y televisión. Características narrativas de Un pacto con el diablo. Un pacto con el diablo es un cuento escrito por Juan José Arreola en 1952 y publicado en la colección Confabulario. El texto pertenece a la corriente literaria del realismo mágico. La historia destaca por su combinación de elementos fantásticos, humor negro y crítica social. Es un relato maniqueo que contrapone el bien y el mal a través de un pacto sobrenatural, abordando de manera irónica y reflexiva las luchas morales y las decisiones humanas. Arreola actualiza y contextualiza el mito de Fausto, introduciendo elementos simbólicos que evocan otras versiones del tema, como una necesidad imperante que agobia al protagonista. El alma como moneda de cambio. Un contrato leonino, abusivo y ventajoso. Un personaje con carencias económicas y una figura malvada que lo manipula. Un contrato firmado con sangre. La tentación presentada como la posibilidad de un rápido enriquecimiento. Una historia que remite al arquetipo de Fausto. Un pacto con el diablo es un relato ingenioso, entretenido e intrigante de principio a fin. El lector pronto descubrirá que el extraño personaje en el cine es el diablo, lo cual se evidencia en su comportamiento y en la naturaleza de la trama. Argumento. Daniel, un hombre pobre, es seducido por el diablo en la sala de un viejo cine. El diablo le ofrece riquezas a cambio de su alma. La tentación es promovida por su deseo de terminar con la pobreza en la que él y su esposa Paulina viven. ¿Podrán los principios morales de Daniel y su amor por Paulina evitar que caiga en la tentación? Descubre la decisión que toma el protagonista en este fascinante cuento titulado Un pacto con el diablo, de Juan José Arreola. Análisis narrativo. El narrador es autodiegético, es decir, es el protagonista de la historia. Este se expresa en primera persona, yo, convirtiéndose tanto en el sujeto de la narración como en el receptor de la moral implícita en el relato. El cuento se desarrolla en un viejo cine rodeado por una atmósfera decadente que se encuentra plagado de cortinas gastadas, un olor a humedad y un corredor oscuro. También aparece la casa del narrador, donde su esposa lo espera. Los hechos tienen lugar entre 1950 y 1952, época en la que Arreola escribió el relato en la Ciudad de México. La trama tiene una estructura lineal, una introducción donde se presentan al narrador y el diablo. Un nudo que muestra el conflicto de la tentación, la lucha moral y el pacto diabólico. Y un desenlace que culmina con la decisión que tomará el protagonista. El recuerdo de una Paulina que vive en la miseria podría considerarse un flashback, mientras que la visión de Paulina rodeada de lujo sería un posible flash forward. Análisis de los personajes según el modelo actancial de Greimas. El modelo actancial permite identificar los roles narrativos en Un pacto con el diablo. El narrador es el sujeto que busca salir de la pobreza para mejorar la vida de su esposa. La riqueza es el objeto del deseo que garantizará una vida mejor para el protagonista. Las necesidades de Paulina, la pobreza que enfrenta el narrador, y la propuesta de enriquecimiento son el destinador dentro del relato.
Paulina es el destinatario y la beneficiaria del esfuerzo del narrador. El ayudante es la reflexión del narrador sobre las consecuencias de sus actos, así como su amor y fe en Paulina, que lo ayudan a resistir la tentación. El diablo es el oponente que representa a la tentación y busca aprovecharse del narrador. La pobreza también actúa como un oponente indirecto que ejerce presión sobre el protagonista. Conclusiones. Un pacto con el diablo, de Juan José Arreola, es una reflexión profunda sobre los dilemas éticos entre el deseo de mejorar la vida material y el sacrificio espiritual. A través de una estructura narrativa que fusiona el realismo mágico con el humor negro, Arreola plantea un conflicto moral entre el protagonista y el diablo, simbolizando la tentación y la lucha interna de todo ser humano. El relato no solo explora la corrupción del alma, sino también la influencia de la pobreza como una de las causas en las decisiones humanas.